El tema ahí era una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Y usted conectó Rusia y Ucrania y empezó a hablar de un ajedrez mundial. Lo volví a escuchar una nota que dio hace unos días, ya con la guerra iniciada, y volvió a tocar el concepto de ajedrez mundial con piezas que se mueven y con países periféricos que terminamos siendo piezas de un ajedrez mundial. ¿Por qué dijo eso? ¿Tiene alguna conexión? ¿Ya vio algo en ese momento, 2019, que después se dio? ¿Y qué es este concepto de ajedrez mundial, Doc? Bueno, no lo vi yo, lo veía mucha gente que se dedica a estudiar estos temas. Y la figura del ajedrez mundial es histórica en las relaciones mundiales. Solamente que ahora hay jugadores que pueden volar el mundo. ¿Mm? Ujú, Así que el juego ha cambiado fuertemente. ujú, Quería decir una cosa respecto de los niños. ujú, Oscar Wilde ironizaba diciendo que la realidad imita al arte. ujú, Y esta realidad de los niños me hace evocar cómo imita, como uno evoca, La vida es bella. ¿Se ujú. acuerda de esa película? Sí, sí. Que hacía lo mismo, Ujú. ¿cierto? Y ahí tenemos otra vez la afirmación de que en realidad la realidad termina imitando al arte. La realidad termina imitando el arte, pero muchas veces la realidad termina imitando la ficción. La realidad termina imitando la ficción y no la ficción a la realidad. Por eso le decía, le vuelvo otra vez al concepto de ajedrez mundial, Sí. doctor Cisneros, porque también usted contó en una nota hace poco de una mirada mundial, y ya los invito a todos a participar, que tal vez el mundo se polarice al estilo Guerra Fría, en donde las grandes potencias rivalizaban no directamente entre ellas, sino a través de otros países. Por ejemplo, guerra en Corea, guerra en Mm. Vietnam, guerra en Siria, guerra Irak-Irán. O sea, ¿ve algún tipo de posibilidad que el mundo vuelva a cambiar, el orden cambie? Mire, el mundo desde la época de los romanos se mueve en relaciones internacionales en dos parámetros, el derecho y la fuerza. Y uno puede estudiar toda la historia de la humanidad sobre la base de cuál va predominando y cuántas veces pueden combinarse ambas cosas. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, muchos pensábamos o pensaban que el derecho iba a progresar bastante, sin hacer desaparecer la fuerza, pero morigerándola. Y que podíamos llegar a ser una sociedad, al menos en Occidente, donde los intereses no primaran sobre los ideales. Mm. Pero este tipo de situaciones muestran cómo tanto Putin como la OTAN, como Estados Unidos, en realidad, cuando las papas queman, optan por los intereses y no por los ideales. ¿Y qué prima acá? Acá no prima el derecho, acá prima Los la fuerza. intereses. Bueno, Y la fuerza. la fuerza y los intereses, Y claro. los intereses. Eh, a ver, quiero ingresarlos a todos porque de esto se trata y también conversar. Vos sos un geopolítico, Moresi, o usted, perdone, No, lo por favor. tetuteo. Entendés mucho de geopolítica y tenés la paradoja, has dado charlas sobre la paradoja geopolítica argentina o la paradoja estratégica argentina. Después lo vamos a hablar eso. Hoy pusiste el agua de Argentina y el territorio y la extensión de territorio argentina como una cuestión paradojal de nuestro no crecimiento. ¿Qué podés agregar a lo que dice el doctor Cisneros al respecto de esto que se da en el mundo hoy? ¿Qué mundo avisorás? No, yo concuerdo totalmente con el doctor. La realidad es que este mundo de los realistas y de los idealistas ha estado permanentemente en disputa y lamentablemente estas disputas van cambiando y van avanzando, a veces en forma lógica y otras veces en forma no tan lógica. En este caso, ¿Esto fue lógico o ilógico? Porque es la gran discusión que tenemos. Los que entienden mucho de geopolítica dan a entender que ya se veía venir esto porque estaba por ingresar a la OTAN Zelensky y Ucrania. sí, yo lo veo dentro de lo lógico, no de lo racional, pero sí de lo que uno lógicamente podía esperar. Ujú. Esto es un conflicto que comienza en 1991. Ya la OTAN anexó 15 países de los que ninguno iba a anexar. En el 2014, en la reunión de Sebastopol, Rusia un poco dio a entender de que si era necesario destruir Ucrania, la iba a destruir. Y las amenazas, normalmente cuando hay una crisis se cumple una regla que se llama de las 3C. La credibilidad, la confiabilidad y la capacidad. ¿Me repite eso? Cuando hay una crisis se Se cumplen las cumple una 13. regla de las 3C. ¿Cómo comunico? ¿Cuál es la capacidad que tengo y cuál es la credibilidad que tengo? ¿Y para quién aplica eso? Para todos. Rusia tiene capacidad, tiene credibilidad y comunicó claramente que lo iba a hacer. ¿A qué le llama credibilidad?
Porque según la opinión mundial no tiene credibilidad. Claro, lo que pasa es que credibilidad es que yo cumplo con los actos que hago. No es que soy creíble para el resto, sino que lo que digo que voy a hacer lo voy cumpliendo. Consecuente con los actos. Ahora, teniendo en cuenta eso, Moresi, le hago una consulta a usted y a Cisneros. Porque yo los escucho a ustedes y parece que en realidad lo empujan a Putin a llevar adelante esta acción. Y parece raro la justificación desde ese lugar. ¿No había otra salida? ¿A quién elegís? ¿A Cisneros o a Decilo? Porque si no se nos A mete. Cisneros. Vamos con Cisneros, dale. Siempre hay otra salida. Hay que diferenciar entre tener motivos y tener razón. Tener motivos y proceder de manera correcta. Putin y Rusia tienen motivos, no tienen razón, porque procedieron de manera criminal. Pero en realidad, Kissinger lo adelantó en el año 2014, cuando escribió sobre Ucrania, y advirtió que el último Bush y el primer presidente que siguió a Bush, Clinton. ¿Fue Clinton que no, siguió a no, Bush? no, ¿Al Gore? ¿A hijo o a padre? Bueno, está bien. Que de Bush en adelante, Sí. lo que sucedió fue que Obama, fue el hijo, fue Obama, ¿no? ¿A No, usted fue Bush qué? padre, Sí. el Sí, 91. Obama, Obama, sí, sí. usted hizo la figura del ajedrez. En el ajedrez hay una figura que se llama el peón avanzado. Ujú. Cuando uno avanza demasiado con un peón, después tiene que defenderlo. Bueno, y el problema es que hubo tanta euforia por la caída del muro de Berlín que dijeron, Rusia está terminada. Y avanzaron. Y Rusia hoy tiene 30 miembros de la NATO que la rodean, fruto de esa aspiración de rodearla Claro. con sociedad NATO. Y bueno, y ahí Putin se basó en eso para atacar.